vemos personas protestando, saliendo a la calle, alegando por ciertos daños que ellos piensan que se le están causando. Algunas veces daños al medio ambiente y otras veces daños sociales. Por ejemplo, a sus comunidades, a su forma de vivir. Estos conflictos, generalmente, en estos conflictos están involucrados empresas que o tienen un proyecto que piensan hacer algo y el conflicto se gatilla antes de que pase nada, o empresas que están en operaciones y que causan conflicto producto de sus operaciones. Y como les digo, estos conflictos, como tienen gente, esta gente generalmente demandan a la empresa, ya sea una empresa privada o al Estado. Avance. Estos conflictos han sido de gran interés en el último tiempo, principalmente porque son mediáticos, porque salen, uno los ve en las noticias. No puede abstraerse si no conocía, pues sale en la noticia, y bueno, ahora hay gran cantidad de medios, entonces, y eso se ha reflejado en la gran cantidad de papers y estudios que se han publicado, acá citamos algunos, y están principalmente relacionados a actividades extractivas. Extractivas, ¿cierto? Relacionados con bienes de la tierra, de los minerales, del agua. Avancemos. ¿Por qué en Chile y Argentina? Bueno, porque en base a algunos estudios se da una particularidad, que Chile con Argentina comparten gran parte del territorio. Entonces, muchos de estos conflictos se dan cercanos a la cordillera, por cuestiones de minerales, por cuestiones del agua. Entonces, si uno mira desde arriba, tuviera una perspectiva aérea, por ejemplo, tenemos un caso en que desde arriba, a un lado está Mina Los Pelambres, en Chile, y al otro lado está Mina del Pachol. Si uno no supiera que los países se dividen por la mitad, diría que están en la misma parte. Y por ejemplo, otro, que es como el más conocido, que en la parte superior de ambos países existe el llamado Triángulo del Límite. Y por ejemplo, a un lado del límite está el desierto de Atacama con los salares que hay en Atacama, y al otro lado está Olaroz en Argentina. En ambos lugares, que están diferenciados por un par de kilómetros solamente, se presentan una cantidad grande de conflictos. Avancemos. Para estudiar estos conflictos socioeconómicos que se producen en Argentina y Chile, nosotros buscamos dónde encontrar estos conflictos. Y en Latinoamérica hay una gran cantidad de repositorios y sitios web que aglutinan estos conflictos, los levantan, los desarrollan, los presentan. Por ejemplo, el ORCA, Ockman y el EJ Atlas. En el caso de los dos primeros, son más bien específicos. Uno tiene que ver con la minería y ninguno de los dos anteriores son tan grandes como el EJ Atlas. Las virtudes que tiene es que el EJ Atlas aglutina conflictos a nivel mundial. O sea, si uno entra en la plataforma y entra en la base de datos, hay conflictos en todas partes del mundo. En África, en Medio Oriente, en Asia, en Europa, en las dos Américas, o las tres. Y a julio del 2024, el EJ Atlas mostraba 4.167 conflictos que son levantados. La gente postula que se presenten el conflicto y llena ciertos formatos y el EJ Atlas lo evalúa y autoriza que sean subidos de acuerdo a las especificaciones y normas que ellos ponen. Esos conflictos, ellos tienen un formato, entonces ese formato obliga a clasificarlos, y hay varias clasificaciones. La primera clasificación los divide en 10 tipos de conflictos diferentes, pero esa primera clasificación obliga a hacer subclasificaciones o subcategorizaciones llegando a más de 40, por la gran diversidad de conflictos que se presentan. Y lo otro importante, bueno, el EJ Atlas tiene base en Barcelona y pertenece a una universidad de Barcelona.
es del año 2013-2014. Y ha sido base para, por lo menos cuando hicimos el rescate, 56 publicaciones científicas. Y no es que lo mencionen, sino que la mayoría usa el EJ-Atlas como base para los estudios presentados en ciertos papers. ¿Ya? Avancemos, por favor. Entonces ya tenemos lo que son los conflictos, por qué en Argentina y Chile, por qué usamos el repositorio EJ-Atlas. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo principal era explorar este repositorio del EJ-Atlas, porque es inmenso, para primero identificar y analizar los conflictos que pudieran haber ahí. Por otro lado, identificar las empresas que pudieran estar participando en esos conflictos. Y tercero, ver qué tipos de conflictos eran los que se repetían más. Y finalmente, ver si se arman redes, porque las empresas empiezan a participar y empiezan como a repetirse las empresas y empiezan a repetirse los conflictos. Entonces también nos pusimos como objetivo ver esas redes que se arman producto de esta interacción empresa-conflicto. Y nacieron estas tres preguntas que ya mencioné. Bueno, hay una motivación adicional. Hay una motivación adicional aparte de las mencionadas. Y la motivación adicional es que yo soy doctorando de la Universidad de Rosario, Nacional de Rosario. Entonces estoy en busca, con la ayuda del profesor Jara Zarruga, de un tema para tesis doctoral. Entonces yo soy más o menos nuevo en esto y hice una incursión anterior en Capic, Lima, que tenía que ver con esto mismo. Entonces, en conversaciones con el profesor, vimos que a lo mejor podíamos cambiar la base, porque algunos se acuerdan, y de hecho el otro día expuse y se acordaba alguien, que efectivamente yo tenía una base más chica, que era solo de Chile. Entonces ahora queremos explorar esta gran base, ¿ya? Entonces, a través de este estudio, nosotros podríamos identificar un grupo de empresas, y a ese grupo de empresas aplicar la teoría de gestión de impresiones, que no es una teoría muy ocupada en este tipo de casos. Realmente uno va, ¿cierto?, por el tema de la legitimación, que conversábamos ayer. Entonces, el objetivo sería tratar de, en base a esto, determinar una base de datos de empresa, o un grupo de empresas, una muestra, y a esa muestra ir en busca de qué es lo que hay detrás, saber cómo de cierta manera muestran o ocultan. Entonces eso es cómo lo gestionan, cómo gestionan las impresiones. Ahí avancemos. Bien, la metodología utilizada en el estudio principalmente partió por explorar el EJ-Atlas. Bueno, EJ-Atlas significa Environmental Justice, ¿cierto? Que es como justicia ambiental, así como la llaman en general, ¿ya? Entonces, obviamente, entramos y ocupamos filtros, que están detallados los filtros que ocupamos. ¿Para qué? Para separar los conflictos que hay en Chile de los conflictos que hay en Argentina. Y una vez que identificamos esos conflictos, que algunas veces varían, ¿eh? Por ejemplo, si uno entrara, pudiera que hayan aumentado un par de conflictos. Ahora no creo que mucho más. Ya, entonces encontramos 71 conflictos en Chile y 77 conflictos en Argentina, dando un total de 148 conflictos. Para eso confeccionamos unas fichas, porque el EJ-Atlas no es texto, es imagen. Entonces no es que uno lo saca y lo procesa, no, hay que leerlo y hay que hacer las fichas. Entonces confeccionamos fichas en Word, y esas fichas en Word, que por ejemplo acá está la imagen, por ejemplo acá tenemos una ficha de Argentina, en que había muchas empresas que participan en el conflicto o que están involucradas en el conflicto. Entonces resumimos, le ponemos un título, vemos las empresas relacionadas, vemos el tipo de conflicto en base a los objetivos que nosotros nos planteamos como meta para hacer el estudio. Luego esas fichas las cargamos en el software en vivo, y luego de cargadas codificamos. Codificamos principalmente buscando las empresas que estaban relacionadas, los tipos de conflictos, y una vez, avance por favor, una vez en el envío, ¿cierto? Hicimos una categorización, y esta por ejemplo es la categoría que yo le decía que en primaria de 10, por ejemplo, conflictos
relacionados con el agua, conflictos relacionados con las extracciones mineras, conflictos relacionados con residuos tóxicos, incluso con conflictos con cuestiones nucleares. Avance, por favor. Bueno, también la información la procesamos en el software UCINET y SPSS, y siempre armamos una matriz en que por un lado teníamos los actores, que son estas empresas, y por otro lado teníamos los eventos, que son los distintos conflictos. Esa interacción dio los siguientes resultados. Por ejemplo, en Argentina, la distribución de estas empresas en Argentina es distinta a Chile, muy distinta. Por ejemplo, en Argentina encontró que habían 250 empresas que estaban en esos 77 conflictos que dijimos. Hay 250 empresas. No es una empresa por conflicto. Algunas veces mucho más de una empresa. Y por ejemplo, llama la atención que en Argentina, de las 250, 172 son empresas extranjeras. Lo cual no pasa en Chile. Por ejemplo, y dentro de esas empresas extranjeras, priman las empresas chilenas, en Argentina, las canadienses y las estadounidenses. Bueno. En el caso de Chile, es distinto porque hay menos empresas, siendo casi la misma cantidad, acuérdense que uno era 71 y el otro 77, pero siendo casi la misma cantidad de conflictos, las empresas son mucho menos, son 135. Y de esas 135, solamente 56 son extranjeras. O sea, la mayor cantidad de empresas son chilenas, en conflictos chilenos. Una más. De esta interacción podemos sacar un ranking, decimos, por ejemplo, cuáles son los conflictos, que era cierto uno de los objetivos, cuáles son los conflictos que predominan. Por ejemplo, en Chile, en Argentina, predominan los conflictos relacionados con la extracción minera. De todos los conflictos, un 30% tiene que ver con la extracción minera. Y eso va oro, plata, cobre, todos los otros materiales, pero también materiales de construcción y también litio, que ha crecido harto en los últimos años. En segundo lugar están los conflictos relacionados con la gestión del agua. Y eso tiene que ver con que la empresa modifique el cauce del río para beneficio propio, o se creen represas hidroeléctricas que contaminen el agua. Incluso en los últimos años, con esto del litio, se sumó los glaciares y los salares. Porque, por ejemplo, uno puede decir, hay un conflicto con una minera, pero el conflicto está categorizado como agua. Porque el problema no es el litio, el problema es que el litio es abundante en agua. O sea, para explotar el litio se necesita mucha agua. Y las comunidades no lo tienen. Entonces van y protestan. ¿Ya? Bueno, en el caso de Chile es casi igual. Se fijan, es parecido. También está el agua, también está la extracción de minerales. Pero la diferencia entre los dos es que en Argentina, por el tema de la soja y todas esas, ¿cierto?, aumenta los conflictos que LJ llama como biomasa, tierra y varios más. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, hay problemas de plantaciones, monocultivos, talas de bosques. A diferencia de Chile, que dentro del ranking está la conservación de la biodiversidad, por ejemplo, con la aparición de muchos parques eólicos, que se clasifican ahí. Por ejemplo, con conflictos que tienen que ver con tierras ancestrales, cementerios indígenas, no están haciendo ningún daño al medio ambiente, pero están perjudicando a las comunidades. Ahí, vamos. Bueno, también como resultado de esto, y ya obedeciendo al último objetivo que tiene que ver con identificar las redes que se forman en esta matriz entre actores y conflictos, bueno, aparece esto, y de acá, por ejemplo, rescatamos que, por ejemplo, en el espacio B, allá, dice las dos empresas con mayor cantidad de conflictos. Y, por ejemplo, en Chile hay una empresa que en este caso es Enel Group, que es italiana, que está en 7 conflictos. Está presente en 7 conflictos. Y por ejemplo, en Argentina está la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que está en 6, IPF, que está en 6 conflictos. Por el otro lado, si vemos la otra parte, es empresas en conflicto, y por ejemplo acá, cantidad de empresas por conflicto. Por ejemplo, hay un conflicto en Argentina que se llama Loma de la Lata y Vaca Muerta, que es un sector que tiene muchos conflictos.
Nosotros vimos videos incluso, y ese sector tiene todos los conflictos y viene hace harto tiempo y ha tenido una repercusión mediática muy grande. Por ejemplo, en el conflicto que se llama Loma de la Lata y Vaca Muerta en Neuquén, hay presentes 11 empresas. Ni una ni dos, 11 empresas. Y en el caso de Chile, hay un caso que se llama Minería en Reserva Nacional Lauca, Las Vicuñas, hay 11 empresas. Entonces, una vez que respondimos, ¿cierto?, los objetivos, que era saber las empresas que están involucradas tanto en Chile como en Argentina, los tipos de conflictos, caracterizamos, ¿cierto?, cuáles estaban más presentes, y más o menos ver las redes que se forman en esta interacción empresa-conflicto. Bueno, como conclusión, tuvimos uno que realmente es complejo. O sea, los conflictos socioambientales es complejo porque no es que en la narrativa aparezca claramente identificado de qué se trata el conflicto, porque generalmente son conflictos que duran mucho tiempo. O sea, no es que empezó el 2008 y hubo un veredicto, una sentencia que dijo no va más. No, algunas veces uno cree que se cierran, y como todos tienen este componente de demanda en los tribunales, algunas veces se reflotan. Entonces, varios de ellos dicen, hasta el día de hoy, está latente el riesgo de que vuelva el conflicto. Generalmente no es que empieza el conflicto y se cierra, ¿ya? Lo otro es, por ejemplo, ver y constatar que este tipo de conflictos se producen generalmente por la condición de países en desarrollo, porque siempre son cuestiones extractivas básicas, de minerales, agua, bosques. Entonces, claro, eso tiene que ver con la condición de países desarrollados. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos los capitales como para acometer el desafío, y vienen empresas de afuera. Y por lo mismo, pues concluimos nosotros que es necesario, y es como la solución o el remedio, tratar de cierta manera, hacer fuerte en nuestras leyes para que nos permitan cuidarnos, ¿cierto?, de que se cometan excesos. Entonces, fortalecer las regulaciones ambientales. Y la última sería que entre Chile y Argentina sí hay una diferencia por la gran cantidad de empresas extranjeras en Argentina y las que son menos en Chile, que seguramente tiene que ver con las dinámicas económicas de Chile y Argentina, que son bastante diferentes. Eso sería la presentación. Creo que estuvo bien en el tiempo. Bueno, este trabajo va a ser revisado por la señora Carmen Verón y por la señorita Camila Mateo. ¿Arrancas con Nancy? Ya. Bueno, Marco, gracias por la presentación. La verdad es que, bueno, algo conversamos ayer, anticipamos un poquito algunas ideas, ¿cierto? Pero disfruté harto leyendo el artículo, me parece un tema súper interesante que no conozco tanto tampoco acerca de los conflictos socioambientales, no, digamos, la literatura ahí no la manejo. Y bueno, en ese sentido creo que, y concuerdo con lo que plantean de que tiene un gran potencial de relacionarlo ya en el futuro, ¿cierto?, con las revelaciones corporativas, con el marco de gestión de impresiones. Me parece que podría ser súper interesante poder revisarlo desde esa perspectiva. También anoté aquí hay una relevancia temática para la contabilidad, para la sostenibilidad, ¿cierto?, ya que pone el foco en aquellos más afectados por problemas de sostenibilidad, que es una de las características que menciona, por ejemplo, Benito y Larrinaga en 2014, cuando definen la contabilidad para la sostenibilidad. Entonces creo que en ese sentido también podría, ahí me queda la duda, ¿qué literatura, y si lo van a presentar a lo mejor como un artículo a alguna revista, ¿cierto? ¿A qué literatura es la que van a contribuir? Que es un poco lo mismo que le mencionaba también a Marlene anteriormente. ¿Esa es la de conflictos socioambientales? ¿O quieren hacer a lo mejor una relación más directa con la disciplina de la contabilidad? Y en ese sentido, si se mantiene, yo me imagino que lo de la gestión de impresiones viene en un futuro, ¿cierto? Sí, ahí hay que hacer bastante más desarrollo, ya hicieron, digamos, harta metodología acá.
Entonces, quizás para contextualizarlo un poco, podrían, por ejemplo, incorporar la idea de counter accounts, no sé cómo se traduce directamente, pero hay como toda una literatura que habla justamente desde la contabilidad, ¿cierto? Que habla de narrativas o Contabilidad cuentas, narrativa, ¿cierto? narrativa accounting. Narrativas, sí, que contrastan con la narrativa, digamos, más tradicional, que sería en este caso la narrativa corporativa, ¿cierto? Entonces, una narrativa alternativa, que en inglés se traduce como counter account. O sea, ahí hay como todo también ya hay una relación con la contabilidad ahí que a lo mejor pueden usar si es que quieren llevarlo a una revista contable. También, como mi sugerencia. Me parece también relevante en cuanto al contexto, creo que son temas importantes que hace falta también tratar a nivel local, ¿cierto? Que puede contribuir harto como en este término de impacto más local. La redacción del artículo también me pareció bien, se entendió bien, estaba todo ahí donde debía estar, entonces en ese sentido también agradezco eso en la lectura. Y dudas aquí, consultas, tengo otras ideas por ahí. Bueno, el marco teórico, por ejemplo, ¿cierto? Por ahí en el texto decía en un momento este marco teórico y no entendí el marco teórico. Entonces, ahí me quedó como la duda de si se propone un marco teórico o algún marco conceptual como más claro. Creo que eso me faltó a lo mejor acá. De nuevo, el tema de counter accounts podría ser relevante en ese sentido, podría ayudar. Lo mismo respecto de la discusión también. Creo que ahí terminé de leer y me quedé con la idea como que me faltó un poco más como, o sea, me gustó y quedé como con ganas de saber un poco más de, por ejemplo, las empresas. Y tenía una curiosidad porque acá lo mencionas, ¿cierto? Mencionaste las empresas, el nombre de las empresas, Sí. pero acá no está mencionado el nombre de las empresas. Me No, preguntaba por qué. No nos dio no nos dio por la cantidad de información que tuvo que condensar Ya, pero sí está todo. Pero no hubo ningún otro motivo, digamos, para no mencionar directamente el nombre de las empresas. No recibimos amenazas, nada. Ya, entonces creo que también, no sé, podría a lo mejor Sí, me eché de menos quizás saber más de esos dos conflictos más representativos, ¿cierto? Podrían haber hecho un poquito más de eso, entiendo que es limitado en el artículo. Principalmente por eso. Ya, sí, ahí entonces en la discusión creo que se puede incorporar más, por ejemplo, el tema de contexto. O sea, ahí hay harto que decir y mencionas mucho más acá en la presentación respecto a eso, ¿cierto? Por ejemplo, hiciste una relación ya de estos conflictos con a lo mejor lo que uno conoce de los territorios de Chile y Argentina. Entonces, hay literatura sobre la comunidad indígena en Chile, me imagino que habrá en Argentina también. Entonces, esa literatura a lo mejor se podría incorporar y mejorar la discusión de los resultados y darle también más fuerza justamente al contexto, también al contexto regulatorio que lo mencionas acá como conclusión. Claro, debiera mejorar la regulación y hay un poquito de la regulación acá, pero también podría a lo mejor discutirse más cómo esa regulación quizás es insuficiente, porque un poco eso yo creo que es lo que está concluido hasta ahora respecto de las regulaciones socioambientales, también en Chile al menos. Y por último, bueno, la parte de la metodología, también acá me quedó más claro cómo funciona la base, ¿cierto? Sí, entonces creo que también está bien redactada la metodología, también me quedó más claro, pero sí creo que le podrían dar un poquito más de fuerza justamente a todo el trabajo que se hizo detrás, porque me quedó más claro ahora que tú mencionas, claro, Atlas, o sea, el LJ Atlas es más visual, ¿cierto? Y tuvimos que llevar toda esa información a texto y todo esto y todo eso, y pasaron por un proceso largo para poder concluir lo que concluyeron. Entonces, ahí agregar una frase nomás, diría yo, que justamente refleje esto, que hay una información visual y no se puede trabajar directamente, entonces requiere todo el proceso. O quizás fue mi falta de comprensión lectora, pero me gustaría... No, seguramente faltó, claro, por donde metemos más, comprimimos el contenido, sí. Sí, no, pero está claro la metodología en general. Yo nada más digo como para realzar el trabajo que se hizo, que me parece que es relevante. Y eso, más que nada, lo que creo que, como para resumir de nuevo, creo que podría mejorar la discusión de resultados y eso
requiere también a lo mejor posicionar más claramente el artículo dentro de una literatura, para que la contribución sea más explícita, más clara, como aquí contribuimos y de esta manera contribuimos. Eso. Muchas gracias. Me ponen la mía. Siento más pena. Nada, siéntate. No. Espera, porque tengo, yo lo hice No, es que Enrique me está dando una seña, pero nunca he entendido la seña. Enrique me está confundiendo. Te está coachando, siéntate. Que me levante la nariz. Ese no, el otro, del lado. Que tome nota de los comentarios. Que tomes nota de... llamando. Bien. Sí, más tecnológico. No. ¿Puede que se haya apagado la cámara? No, pero estaba recién grabando hace rato y ahora está apagada. ¿Puede estar? No hagas lío. Como que se bloqueó, ¿querés desbloquearlo por las dudas? ¿Eh? ¿Grabó? No, no grabó. No, que tuvo un rato largo grabando, pero después se apagó la cámara, se puso negra. Low battery. Bueno, pero yo te voy a dejar el PowerPoint, así que tranquilo. Bueno, en primer término, esto te lo puedo decir desde una perspectiva de directora del doctorado que estás haciendo. Me parece que la temática es innovadora, realmente es una temática que no se ha trabajado prácticamente, o sea que como trabajo de tesis doctoral, como tema de tesis doctoral, tiene un doble ok, ¿sí? Qué bueno. Ahora siéntate. Eso, o sea, porque es lo mejor, tenemos tema, siempre es la problemática, ¿sí? Tenemos tema. La cuestión es, lo que ustedes plantean acá, me pareció, miren que no tengo asistente acá. Ahí está. Ustedes plantean como objetivo del trabajo explorar la base de datos de JATLA para identificar y analizar mediante técnicas de análisis reticular las empresas nacionales e internacionales involucradas en conflictos socioambientales en Argentina y Chile. Esto me pareció muy innovador, porque por lo menos yo desconocía la existencia de esta base de datos, y en realidad está dando un aspecto de toda la problemática de sostenibilidad, o sea, la parte de conflicto, porque hasta ahora todo bien, todo lindo, qué sé yo. Cortemos con la dulzura, hay conflicto en eso. ¿Sí? Entonces tenemos que ver qué pasa con estos conflictos. Por eso te digo, en eso el tema es muy innovador, porque nadie ha trabajado esta cuestión. También entiendo que como es yo hasta diría que es un trabajo exploratorio para ver si puedo hacer la tesis. Yo lo vi así. ¿Por qué? Porque le falta una revisión de literatura, si hay otros trabajos, tú hablas de otras bases de datos, pero si hay si hay literatura que haya trabajado con estas bases, qué han hecho, qué han presentado, en qué países y demás, eso en el artículo no está. Y está bien que no esté, porque están mostrando lo que encontraron, ¿sí? Como decir, de acá en más podemos seguir trabajando. O sea, yo lo entendí desde ese punto de vista, y si lo entendemos desde ese punto de vista, yo no puedo hablar de discusión de resultados, porque yo no tengo la literatura previa para poner en tensión mis resultados y discutirlos. Yo simplemente expondría los resultados. La discusión te queda huérfana, porque no tenés contra qué tensionarlo, ¿sí? Entonces, yo solo hablaría de resultados. Otra cuestión que me pareció interesante es todo el planteo que hacen en la introducción, pero yo creo que la introducción tendría que ser más corta, porque ahí en esa introducción está el problema de investigación, está la descripción de la base de datos, y uno se pierde y dice, bueno, ¿pero y cuándo? ¿Y cuándo llegamos? ¿Y dónde estoy? Hasta que allá por el final, después de 3 o 4 páginas, encontrás el objetivo del trabajo. Entonces, lo que habría que estructurar bien es una introducción con una buena definición del problema de investigación, de lo que es el tema de los conflictos socioambientales y demás, y después sí pasar a hacer una descripción de la herramienta, que sería toda la descripción que hacen de la base de datos. ¿Sí? Eso, porque si no queda como que en la introducción hay un montón de cosas
y que se podría clasificar para que quede más claro, porque en la misma base, en la misma introducción, ya plantea los 10 conflictos, y eso es una descripción de la base. Entonces, por eso habría que hacer una introducción de una página, presentar el problema de investigación, presentar el objetivo y las preguntas de investigación. Y después, seguidamente, desarrollaremos o presentaremos la estructura de esta base de datos, ¿sí? Y arrancamos por ahí, ¿sí? Como para que quede más ordenado y estructurado el trabajo, ¿sí? Con lo que se refiere al tema de la metodología, está bien lo que ustedes plantean, que es una investigación exploratoria, igual que lo que dijo Camila, cuando hablan del análisis de contenido, yo puse ahí sobre fuentes secundarias, porque no está dicho en el trabajo que en la base de datos, no sé, sobre los datos de la base de datos no se puede hacer análisis de contenido, por lo que tiene. O sea que hay que hacer una interpretación de la base a esas fichas que ustedes hicieron. Claro. ¿Sí? Eso hay que decirlo, porque en definitiva vas a hacer un análisis de contenido no sobre fuente primaria, sino sobre fuentes secundarias. Claro. Y ahí puede haber algún sesgo, porque la interpretación de quien releva el dato. Claro. Entonces, en eso hay que puntuarlo, tal vez de cara a la tesis, hablar de un protocolo, de cómo se arman esas fichas, que se han hecho pruebas con 2 o 3 personas, 2 o 3 becarios, para ver si recolectan lo mismo. Explicar que esa fuente secundaria está bien hecha y está testeada en ese cuestión. Exactamente. Luego tiene acá hablan de los 2 software, el en vivo para el análisis de contenido y el SPSS para la parte de las medias, ¿sí? Ahora, voy con los comentarios y sugerencias. A mí, cuando leí el tema, voy a empezar por la última pregunta. Cuando hablan de la sociedad civil y quienes están en conflicto, la identificación de quienes están en conflicto en las empresas, ¿lo podríamos hacer en un subrogado de los stakeholders? Este es un tema, nadie habla de los stakeholders, siempre estamos hablando de las compañías, e imaginamos lo que dice el stakeholder, lo mismo que el usuario de los estados financieros, imaginamos lo que hace, pero capaz que hace otra cosa, lo lee para dormirse, y no toma decisión económica. Sí, se me voy a leer las notas y me quedo dormido, ¿sí? O sea, pero el tema acá, habría un claro stakeholder porque se pone en conflicto con la empresa, porque la empresa está teniendo impacto y a partir de ese impacto que es negativo, entra en conflicto. Entonces, para mí sería un muy buen subrogado stakeholder, y ahí hay otro punto a favor en la tesis, porque nadie ha hablado de un subrogado stakeholder, por lo menos en la literatura yo no he encontrado de esa cuestión, ¿sí? Eso es lo que yo rescato. Ahora, viendo la divulgación sobre cuestiones socioambientales, yo entiendo que habría que hacer un análisis de lo que divulgan estas empresas. Estas empresas están en conflicto, bárbaro. ¿Qué están divulgando sobre cuestiones medioambientales? Para así ver si hay una vinculación con los tipos de conflicto. Ese sería Exacto. el futuro. El futuro, o sea, hacer ese análisis, decir, bueno, estas son las que están en conflicto. ¿Qué están divulgando? ¿Están divulgando cosas referidas al conflicto o son las cosas que están ocultando y el conflicto son esas cosas que no se divulgan pero que aparecen por otro lado? Claro, ¿sí? Eso es lo que vendría después. Después, pero por eso digo comentarios y sugerencias, porque es cómo sigue esta historia. Sí, continuará. No, habría que ponerle ahí continuará. No, también me queda claro que continuará. Y en esto, porque habla del tema de la gestión de impresiones, que en realidad en la literatura es impression management, lo que habría que tener en claro, y recomiendo ahí el artículo de Vichy del 2014, porque hace una revisión de la literatura espectacular en este tema, ella plantea esta diferenciación, o sea, cuando uno analiza la divulgación de información, lo podés hacer desde un enfoque económico, a través de cómo impacta en el usuario de los estados financieros, en el precio de las acciones, cuáles son, por qué los administradores divulgan o no divulgan, que es todo un enfoque económico clásico, diríamos, ¿sí? Con teoría de la gente y demás. Entonces ese análisis económico de divulgación de la información lleva al diseño de los índices de revelación, o sea, Gabriel está haciendo ese enfoque, ¿sí? Ahora, el otro enfoque es el sociológico, es el de la narrative accounting y el impression management. Y ahí creo que, porque estamos hablando de conflictos, creo que iría por ahí, y ahí lo que pasa es que tenés el fundamento, no es económico, es sociológico, o sea que vas
a tener que incursionar en ese tipo de fundamento teórico, ¿sí? Porque la teoría de la legitimación, la teoría de la agencia y todas estas teorías son teorías que van al enfoque económico. Yes. Por eso te recomiendo que leas Vicky, porque bien. hace un muy buen trabajo. Entonces, a partir de eso, se podrían hacer estudios de asociación. Es decir, ver la empresa que está en conflicto, ver si hay una asociación con la cantidad o calidad o el impression management. Sí. Entonces, ese estudio de asociación sería muy interesante que lo pudieran hacer, porque nadie ha planteado esto, ¿sí? Fíjate que en el trabajo anterior estábamos con el tema de la triple contabilidad y demás, y hay un problema en la vinculación, porque son todos temas teóricos. Acá me parece que en este tema hay una bajada muy concreta a un aspecto de la problemática socioambiental, desde el conflicto. Sí, y es claro, y el conflicto te lleva a que puedas vincularlo con divulgación de información, pero parándote en otro marco teórico, que es el sociológico. Sí. ¿Sí? Por eso lo del impression management o gestión de impresiones. Y te vuelvo a decir, para mí, la pregunta es, ¿estamos frente a un subrogado de los stakeholders? Porque si estamos frente a eso, tenemos mucho para decir. Que sí. Claro, porque cuando se nombra los stakeholders, se habla de los inversionistas, de los proveedores del cliente y las comunidades. Claro. Las comunidades siempre quedan ahí. Acá, esas comunidades pueden ser que estén recibiendo impacto positivo o negativo. Acá hay una comunidad que recibe impacto negativo. Entonces creo que es como contar el lado oscuro de la historia. El otro lado. Es el otro lado, claro. Pero creo que lo podemos hacer de una forma muy clara. Y como también sugerencia, no sé si lo puse o me pasé. No lo puse. Me olvidé de ponerlo. Bueno, te lo digo. Otra cuestión, con lo que ya tienen hecho, o sea, con lo que ya tienen trabajado de Argentina y Chile, yo creo que habría que trabajar con lo que serían test. O sea, test de, por ejemplo, agrupar lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Chile. Eso que vos planteás, que tienen más, que tienen menos, ¿eso es estadísticamente significativo? Tengo que ver si voy a usar técnicas paramétricas o no paramétricas. Yo calculo que vas a ir por las no paramétricas, un Mann-Whitney, porque tenés dos grupos, y también lo que hay que mirar, esas 10 categorías de conflictos, en cada país, si son estadísticamente significativas. Vos planteaste en Chile el tema de la minería, nosotros el tema agrícola, o sea que intuitivamente serían estadísticamente significativas. Pero tendríamos que tener ese tipo de análisis univariante, donde a través de la técnica no paramétrica podés decir ¿es significativo o no es significativo? Y le da mucho más fuerza que el simple relato de los resultados. ¿Sí? Y también hablar de la mínima y hablar de los descriptivos, porque tenés datos numéricos. Entonces creo que ahí tendrías más, creo que tu próximo trabajo sería darle una vuelta de tuerca a todo esto, ¿sí? Y empezar a transitar la literatura. Para ver esto, o sea, la literatura de divulgación desde el enfoque sociológico y la literatura de conflicto medioambiental. Porque ahí debe haber mucho, desde lo sociológico, debe haber muchísimas, ¿sí? Y también ver si estas empresas, que las tenés identificadas, estas empresas, primero, hacen revelación de cuestiones socioambientales, qué modelo están aplicando, y si hay una vinculación con el conflicto. ¿Sí? Claro. Por eso creo que está muy bueno. Y un último comentario, este comentario de colega: cuando presentes un trabajo no vengas con la plantilla de otro evento. A lo sumo ponlo en blanco. ¿Está claro? Perfecto. ¿Sí? Esto es por respeto al evento. Sí. ¿Está? Bueno, muy bien, Marcos, gracias. Gracias. Bueno, creo que estamos, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Lo que por ahí, si les parece, porque estamos casi en la hora del almuerzo, el resumen lo hacemos cuando volvemos del almuerzo, como para iniciar la segunda sección, y después hacemos el resumen y cierre del día. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, así descansa. Porque muy bien. Tampoco me pongan así. Han estado acá estoicamente desde las 9:30 y no se han movido. Me parece lo lógico. No podemos estar más de acuerdo. Que yo también soy asistente.
Bueno, ¿les parece bien? Ok. ¿Carmen? Sí, un minuto. Entonces, el nombre de la sí, ahí te Carmen, esto está, no está grabado, ¿cierto? Sí, se grabó acá. ¿Usted lo grabó? ¿Usted lo mete? Sí, sí. Sí, porque yo puse grabar el video y creo que al ratito después, los segundos, apareció un mensaje y nadie lo retomó. Pero si está grabado acá, bien. Aparte que los comentarios quería... Igual te puedo mandar por escrito si quieres. Sí, por favor. Poneme acá, anotame tu... Eso, dime. Y ahora te paso la referencia de video. Voy viendo alguna cosa ahí por impresión. A mí me pareció buenísimo porque fundamental bien como subrogado el stakeholder al que entra en conflicto, no es menos. Sí, de eso falta. Claro, lo que pasa es que yo tengo como, mi línea es como que desconfío. Yo te dije a ti, yo desconfío. Y yo creo que la mayoría de la gente desconfía, entonces yo creo que hay que partir de otra base. No partir de lo que dicen ellos, sino que partiendo de... No, por eso te digo, estás mostrando lo oscuro. Y es como si cortemos con tanta dulzura, corta, flojita, bueno, acá lo que pasa en la realidad es eso. No, y si dice el levantamiento, empezamos antes, y Perú, Colombia y México. Esto que pregunté, la búsqueda que hiciste antes, ¿qué tanto conversa con esto que encontraste? Ahora tú habías hablado que... Yo el año pasado trabajé sobre una plataforma del servicio medioambiental. Entonces vi las multas, eso fue en línea. Entonces yo partí de las multas que están en la plataforma. Claro, y te llevaron al conflicto. Multas ejecutoriadas. El año pasado hice eso. Entonces, de multas ejecutoriadas, fui a los reportes de las empresas. Y encontré 16. Y eso estaba. Ahí se me vuela la cabeza en algo. Porque vos decís, las empresas que han sido penalizadas, o sea, porque en el conflicto puede salir a favor o en contra, pero las penalizadas... Ahí hay montos. Bueno, hay montos del estado financiero. Que están para, ver qué revelaron. Primero en el estado financiero, y después que revelaron en sus reportes de medio de sostenibilidad. Y después comparar, porque ahí estaría la clave, comparar con una cantidad equivalente de empresas del sector que no están en conflicto, para ver si están relevando lo mismo. En el estudio del año pasado, yo creo que un gran afluente, o sea, un brazo podría haber sido, por ejemplo, como están las multas. Y directamente, ¿dónde lo puso la contabilidad? Y pregunta, ¿dónde lo puso? Ese es una parte. Ese sería un estudio aparte. Ese es un estudio aparte. Porque está claro, no es como otras partes que se acá dice, no, que son una multa de tanta UTL, tanta plata, y ahí dónde está. Está revelado como claro. Bueno, ese sería un tema como una derivación. Sí. Pero el eje tuyo es el conflicto. No, claro. O sea, el conflicto y la revelación del conflicto. Por eso que cambiamos la base, porque la base acá era chica, era para Chile. En cambio, esta está para la base. No, está re buena la base, yo no la conocía. ¿Sí? No la conocía. Y tampoco se entendía en el trabajo por qué hacía la ficha. Claro, me pasó lo mismo. Sí. Por eso puse fuentes secundarias y lo remarqué, análisis de contenido. No, pues hay que dejar claro, puede haber un técnico, hay que transparentarlo todo. Sí, no, y uno de los problemas es uno de lo que hace que sea largo, que está como imagen. Claro. Yo traté con informáticos amigos, ¿qué pago? No pudieron, no, está como imagen, no hay cómo, hay que leer y bueno, pero ahí por ahí podés, una de las cosas que podrías armar a partir de esta armar el protocolo y después probar con 10 empresas, a ver, y poner a un becario o a otro colega a ver qué si levanta la misma información que vos. No es que, claro, para que quede validado la forma en que lo hice, si no va a quedar como que se hizo lo que pudo. Otra cosa que no le puse es el tema periodo. En Capic me hicieron el claro, y ahí vamos a conseguir, vamos a hacer algo para dejar claro más o menos en qué periodo ocurren las cuestiones. Pero claro, ¿se puede tener o no?
Sí. ¿Lo podés obtener de la Se base? puede, Ajá. ¿Son conflictos todos presentes Se o puede. hay conflictos pasados? No, hay conflictos que ya murieron. Ya. Hay conflictos que fueron cerrados y otros que están Bueno, latentes todavía. ahí tenés otro sí, aspecto. sí, O sea, analizar los conflictos pasados, cómo se dio después la protesta, y los conflictos que están presentes. Hay varias de esas que se fueron de Chile. Lo que sí concluí es que los argentinos son rudos. En Chile hay un conflicto y sigue siendo ahí. No, en Argentina le agarraron mala y se quedó Bueno, y pero cambia la ley. porque el problema que hay es que Como son federales, tienen son federales, pero además había un apoyo fuerte del gobierno nacional. Vos pensás que tuvimos 20 años de gobierno populista, entonces todo esto... Entonces, si la gente alegaba, cambiaban la ley. Claro. En la provincia, fuera. Claro, la provincia Sí, esta es la discusión, ¿no? Pero yo creo que eso es relevante para Sí, claro. No se abren un montón de cuestiones a analizar y discutir. Sí, claro. Ahora es más limitado, pero a mí me parece como por eso te digo, la carrera tiene muchas aristas. Vos tenés que hablar con Luis por dónde vas a transitar y focalizarte en eso, porque esto te va a llevar mucho tiempo. Entonces, focalizarte en estas cuestiones como para llegar a la presentación del proyecto con las cosas bien armadas. ¿Sí? Por lo menos bien hecha la revisión de literatura. Bueno, tú, bueno, ahí el dato que Mira, tiene 10 años el artículo, pero lo que plantea está bueno, porque después con el ITMA poder, viste, con la inteligencia artificial, ver cuáles son los otros artículos que derivaron de ella y ver cuál se puede tener. Ay, ya voy, ¿verdad? ¿Qué mujer? Anotame tu correo. ¿No viví eso? Ni lo viví todo. Yo justo vine a Chile, estaba plena, estaba en plena. Bueno, el tema fue siempre ¿cómo es tu correo? Marco Paz, como Padilla. Paz. Sin ningún punto. Sin ningún punto. Era cuando estaba creciendo, saliendo Gmail. No había ni 461 ni... Exactamente, entonces la persona de metro que pasaba en el teatro que ahorita no además, no sé qué Luis iba a venir también. Sí, le decía Eso es tuyo, claro que así y el corcho, claro. y el tema presente No, ayer te puedo claro, por supuesto. Nosotros somos muy amables. Bueno, hay distintas regiones en el oeste, claro, no toda la Argentina solo es la región paseada. No, pero ya... No, pero el Rosario ni te cuento. No, pero el concepto es que más provincia fuerte la un poco más suave. El resto del país. A ver, San Juan, Mendoza, Salta. Nosotros lo más cerca de Chile, a la ley.
Y como lo deberíamos, y hablan de ¿sabes qué? Puede ser el motivo que muchas veces pensaron que yo era de Argentina, y yo encuentro que hablamos tan diferente, pero para Argentina no, Argentina son tantas, las 40 millones de están ahí. Claro, yo decía, a lo mejor las personas que estas otras personas conocieron, hablaban bien, estaban mucho más cercanos de Chile, hablaban ¿cuánta gente tenía? Comparado a... Sí, pero lo bueno es que esté haciendo Oye, ¿cómo deben haber estado ustedes felices? No sé ustedes en particular, pero mucha gente, con la Copa del Mundo y todo eso, no se puede no ser en Argentina. Aquí viene atrás la foto de Maradona. Aquí deberían hacer una moneda para que perdieron la Copa América con Chile, ¿no? Nosotros ganamos Copa América. La última. No, la última no fue. La última sí fue. La Copa América no. La carrera no estaba de mucho. En el 2022. Yo no soy tan futbolero, así que no me sé bien las cosas. Ya descubrí que Silvina le encanta el ¿qué parte de eso? Ah, bueno. Yo me imagino era una buena presión. Y eso comienza con una partida. O termina. Ojalá que haya un partido aquí de Argentina cuando vayamos a la conferencia ya y que invitas a tu casa a conocer a tus niños y conocer la familia. Cada vez que van a pasar por algo, ustedes lo vieron cerca el mismo región. No, es grande, pero hay como dos zonas en Chile. Y después es donde se está expandiendo la ciudad. Pero está el tiempo. Son el chico,
Si no, después se va relegado. Y ahora pero hoy en día igual en la campaña como se pasa por la forma online es una ciudad mucho mejor, no tan lejos de la pantalla. ¿Así? ¿Cómo uno va aprendiendo? Una de sus canciones de Rosario siempre estuvo cerca. Ah, no era una mujer que se llamaba No, Rosario en lugar. Si lo escucho yo pienso Rosario. oigan ustedes, mejor tienen la reunión. Eso se maneja la siempre no te viajar porque Dios está en todos lados, pero tiene qué buena. Que todo el día está pasando. Y eso es por el asunto de poder, estamos en la capital. Como si lo hiciéramos. Menos centralizado que pero también. Me suena que Menos de Chile, me suena que menos. un poco menos, pero ¿Cuánto porcentaje de la población está en Santiago? 40%. nosotros tenemos 20. y fuera de eso, también tiene el puerto, está en una zona Más claro, bueno, una zona productiva. Quizás probablemente conozcas que están hasta la Rosario. Buenos Aires no. Todo esto que si vas por los eventos, son incluso sin salir. Claro, que está mal pero vas a volar a Bolivia. Muchos lugares me dicen que es muy No, sí, sobre todo bien. por ejemplo, que no son los varones de nosotros, sino que son como alfajores o algo que se llaman pasteles que aquí mucha gente. Bueno, acá nosotros sacamos el secreto de la Argentina y la zona yo sé re poco del vino del continente, pero siento que es muy buen Malbec. Sí, siempre hablo de Malbec. Por ejemplo, el Chile nosotros somos conocidos por el Cabernet. Hay otras zonas que se llaman que puede tener mucho tiempo. La Hola, bienvenida. Habíamos empezado ayer. No, tranquila, que
Pero ¿cuál es el original, creo. Ahora le aviso que está acá. Bueno, porque no estás muy abajo. No, hay que pedirle que grabe. Pero no me conoce eso. Sí, distinto. Es bastante. Ay, sí. Se emociona y me dice, inundado de que se metieron en esta nosotros tuvimos un gasto que fuimos y esa que se la sacamos las excepciones y no digan que pero
Y vi el mail y estoy tratando de meterme, pero se me apaga estoy en el USACH. Sí, y tú también. En el piso 11 de la FAE, hay un workshop de sostenibilidad, así que presenté un trabajo. Sí, pero estoy de cabeza tratando y no me resulta el internet que me voy a pedir por pedir otro acceso, pero voy a hacerlo ahora. Sí, no, sí, como te digo, me metí al tiro, terminé y me metí al tiro, estoy viendo si no me voy a conectar con el celular. Sí, ya compadrito. Vale, gracias. Chao, bien, chao. El mate de la energía especial. ¿Qué toma más mate de la pero voy a tomar de la marihuana. Se la trae el profesor. Bueno, lo mismo que dice la realidad. ¿Quién me conoce? ¿Sabrá, profesor, el wifi de acá? Sí. ¿La clave o el wifi? ¿Sí, la clave? Es el mismo, es alumno USAC. Todo en minúscula y 500 alumnos. Singular. USAC, alumno. Esta es la clave. Y la clave es alumno USAC. Alumno. Alumno, sin eso. USAC. Todo en minúscula. Y pegado. Y mi abuela preparaba, yo nací por mate, el olor a mate, pero no es tan extendido que en Chile la gente no va a aprender. Por ejemplo, si yo voy a la playa, que yo con mate,
Pero ayer estaba más que dejarlo como un voto, el título de